Señores, les doy una cordial bienvenida. Vamos a entrar hoy a la clase número 3. Clase número 3. La vez pasada quedamos en esta sección algunos ejemplos de la adoración inspirada por el Espíritu Santo. Es lo que estamos viendo como algo que nos ayuda a confirmar que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para adorar a Dios. Ya hemos visto varios ejemplos, aquí tenemos uno más en Hechos 10, 45 al 46. Como lo están observando aquí en esta página, dice el texto: y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Como el texto lo dice, aquí vemos un caso cuando Dios se glorificó en una reunión donde no era para judíos, sino para gentiles. Y es exactamente la primera vez que se inicia la iglesia gentil. Así que entre los gentiles se estaba dando esta oportunidad, esta apertura, y Pedro fue acompañado. Ustedes sería bueno que leyeran el capítulo 10, ¿quieren investigar eso? Lean el capítulo 10 del libro de los Hechos, es muy interesante, es muy bueno, es de mucha bendición conocer todo el acontecimiento, toda la historia, cómo ocurrió. Así que por favor háganlo, capítulo 10 del libro de los Hechos. Pero en este caso específico, mientras Pedro estaba hablándoles a ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, de la misma manera como el Espíritu Santo había venido el día de Pentecostés. De manera que los judíos, dice aquí que los de la circuncisión, se espantaron. ¿Por qué? Porque habían visto o habían observado que de la misma manera como le sucedió a ellos, ahora estaba sucediéndole a los gentiles, que el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre sus vidas. Eso jamás había pasado por la mente de ellos. La idea de los judíos era que Cristo solamente había venido para ellos, y ahí no cabían los gentiles. Pero aquí está el Señor mostrando su amor, su gracia, su bondad, no solo para los judíos, sino también para todos los gentiles, para todas las naciones. Una cosa que es importante tener en cuenta ahora sobre esto es que los judíos conocían las Escrituras y ellos se aferraban más a todo lo que tenía que ver con ellos, de tal manera que poco le prestaban atención a las promesas hechas a favor de los gentiles, porque ya eso estaba profetizado, que también ellos, a los gentiles, también habrían de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo digo porque también nos está ocurriendo en el día de hoy, que mucha gente piensa que todas las cosas que la Biblia dice es nada más para nosotros los cristianos. Y entonces pensamos mucho en nosotros, en las bendiciones, y nos olvidamos que Dios es el Dios que hace todas las cosas con justicia y con amor, y que Él no trata a la gente por la apariencia, sino por lo que conoce en su corazón, y sabe que mucha gente que hoy nosotros rechazamos de primera mano, el Señor la tiene reservada para su honra y su gloria. Al contrario, deberíamos estar predicándole el Evangelio, ¿no les parece? Muy bien. Entonces tengamos en cuenta estos ejemplos que valen la pena tomarlos en cuenta para adorar a Dios, y tener en cuenta que sin el Espíritu Santo es difícil que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aquí encontramos otro pasaje bíblico del apóstol Pablo
Y aquí, más que un testimonio, es una enseñanza, en donde el apóstol dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre del Señor nuestro Jesús, el Cristo. Quisiera que ustedes observen aquí, miren ustedes lo que el apóstol nos enseña, que esto bien lo podemos aplicar como lo estamos haciendo a la adoración, porque mire lo que ocurre. Pablo dice: hombre, en vez de que ustedes se estén embriagando con vino, por favor embriáguense con el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que los llene, que en vez de llenarse de licor, se llenen del Espíritu de Dios. En vez de llenarse de la carnalidad, llénense del Espíritu de Dios. Porque cuando se está lleno del Espíritu de Dios, mire todo lo que ocurre. Se cambia el lenguaje nuestro. Mire lo que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales. Es un ambiente en donde cada día nos parecemos más al Señor, porque ustedes ven que el Señor siempre hablaba en función de las Escrituras. Esa era su vida, así vivía, conforme a las Escrituras. Y nosotros estamos llamados por Dios a vivir como hijos de Dios en el reino de Dios. Y tenemos que aprender aquí. Hasta el lenguaje cambia, la manera de hablar, la manera de compartir unos con otros, en vez de andar por allí con tantos chistes carnales que muchas veces ofenden al Espíritu Santo. Aquí está diciendo la Escritura cómo sería nuestro lenguaje si verdaderamente nuestra manera de hablar, de pensar y de hacer las cosas, si verdaderamente procuramos la llenura del Espíritu Santo. Y esta frase aquí me llama mucho la atención para lo que es la adoración: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Observen allí que es algo que tiene que ver con la adoración en espíritu y en verdad. Desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu, desde nuestro interior, que lleguemos a un punto en el que realmente podamos vivir de esa manera. No es una utopía, no es una imposición. Se nos hace difícil por vivir en la carne, por vivir de conformidad con el mundo, por no estar sujetos bajo la llenura del Espíritu Santo. Se nos hace demasiado fácil cuando estamos llenos del Espíritu, porque entonces eso fluye. Yo no tengo que esforzarme, eso fluye. ¿Me hago entender? Fluye esa vida nueva. Fluye el que las malas conversaciones ya le molesten a uno, que los chistes los chistes que son de doble sentido y todas esas cosas ya le molesten a uno, porque uno está en esa llenura y quiere hablar mejor algo que honre y glorifique a Dios, porque la adoración a Dios en espíritu y en verdad es un nuevo estilo de vida. Así que el Espíritu Santo es el único que produce ese nuevo estilo de vida para adorar a Dios. Ahí está muy bien. Y también dice que vamos a tener un corazón agradecido. Mire que dice: dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre del Señor nuestro Jesús el Cristo. Usted, lleno del Espíritu Santo, jamás podrá hablar en el nombre de Cristo una palabra que desagrade a Dios. ¿Me hago entender? Usted, lleno del Espíritu Santo, siempre hablará algo que agrade a Dios. Y eso es exactamente parte de una adoración continua en espíritu y en verdad. Porque, como hemos dicho, y lo estamos recalcando, y haremos todo el énfasis posible, la adoración en espíritu y en verdad es un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida, no uno que yo me he fabricado o que la religión ha dado como algo cierto, sino que es un nuevo estilo de vida primero
efectuado, hecho, elaborado por Cristo en nosotros al cambiarnos, al darnos una nueva creación. Y segundo, por Dios mismo, que nos marca las pautas en la Escritura de cómo debemos vivir. ¿Está claro ahora? Por eso es necesario que no olvidemos las Escrituras. Tenemos ahora un ejemplo de lo que es y lo que será la adoración en el cielo. En el capítulo 4 del Apocalipsis, versículos 2 y 3, observamos algo que me llama la atención. Juan dice lo siguiente: en ese mismo instante quedé bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan? Que quedó, ¿cómo? Bajo el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, quedó lleno del Espíritu, embriagado, por decirlo de alguna manera, del Espíritu Santo, lleno del Espíritu. ¿Y qué bendición recibe Juan ahora al estar lleno del Espíritu Santo? Ya lo habían invitado a subir al cielo. Entonces dice, y vi un trono en el cielo. ¿Ustedes creen que Juan, un gran siervo de Dios, un amigo íntimo del Señor Jesús, se le hubiera permitido ver todo lo que vio en el cielo en su carne? ¿Ven allí la intervención de quién? Del Espíritu Santo, para mostrarle, para abrirle los ojos espirituales, para mostrarle las cosas que estaban sucediendo en el cielo. ¿Y qué estaba sucediendo en el cielo? Mire lo que dice. Sobre el trono estaba sentado alguien que brillaba como un diamante o como un rubí. Alrededor del trono, un arco iris brillaba como una esmeralda. Toda esa gloria, toda esa majestad que Juan comenzó a ver, a contemplar, lo pudo lograr o pudo suceder en su vida gracias a la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y amados, esto no es solamente historia, esto es bíblico, es verdad. En la medida que nosotros, los hijos de Dios, entendemos, creemos y procuramos vivir bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, siempre vamos a tener experiencias nuevas, renovadoras, espirituales, que jamás hemos pensado, pero que van a ocurrir porque el Espíritu de Dios está mostrándonos más cada día lo que le agrada a Dios. Y no solamente para mostrarnos, sino para guiarnos y también fortalecernos interiormente, y podamos así adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que no les quede esto como una simple lección o estudio, sino que sea una vivencia en la vida de ustedes. Ustedes tienen un privilegio grande, como es el de estudiar y conocer estas verdades, que no pueden asumirse simplemente de manera intelectual, académica, sino que hay que aceptarlas por la fe y experimentarlas para que se produzca en nosotros esa clase de vida que adora a Dios en espíritu y en verdad. No lo olviden. Encontramos en Lucas, capítulo 10, el versículo 21, en la Nueva Versión Internacional. Este es un caso ya del mismo Señor Jesucristo. Y observen lo que le sucedió. En aquel momento Jesús, lleno de alegría, lleno de gozo. ¿Quién le produjo ese gozo? Entonces, como el gozo y la alegría es fruto del Espíritu, y Jesús estaba lleno del Espíritu, ¿estaba lleno de qué? Del gozo del Señor. La evidencia de que fue el Espíritu Santo es el gozo sobrenatural que Jesús estaba experimentando en ese momento. Y en medio de esa alegría y en medio de ese gozo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre,
porque esa fue tu buena voluntad. Vemos aquí varias cosas. Observen las que hay aquí en este solo versículo. Primero, el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, alabó, adoró al Padre, reconoció la autoridad del Padre, reconoció la voluntad del Padre y la calificó como buena voluntad. Además, se identificó con la decisión del Padre. ¿Cuál fue la decisión del Padre? Que Él escondió estas cosas tan sublimes y espirituales de los que se creen que todo lo saben, y se las reveló a los que son humildes, como niños. Y yo quisiera que ustedes también se coloquen en esa posición. El Padre sigue haciéndolo. Todo el que cree que todo lo sabe, que no necesita nada, es un orgulloso. Es una persona que no es apta para recibir la bendición de Dios. Pero todo aquel que cada día es más humilde, más sencillo y más dispuesto a obedecer, por medio del Espíritu Santo, el Señor le revela, le muestra, le ilumina, le hace entender mejor las cosas, y uno sale identificado con la voluntad del Padre, como lo hizo el Señor Jesús. ¿No les parece maravilloso? Así que, mis amados, somos responsables de depender en todo del Espíritu Santo de Dios. Ahora cambiamos un poquito o ampliamos y ya entramos a un nuevo subtítulo que dice: la adoración que Dios busca es la de los verdaderos adoradores. Eso es lo que vamos a aprender ahora. Y déjeme adelantarme diciéndole lo siguiente: Dios no busca cualquier adoración. Ya el Señor Jesucristo nos mostró 5 principios de cómo adorar a Dios. De manera que ya tenemos las instrucciones bíblicas reveladas por el Espíritu a través del Señor Jesucristo, las cuales ya estudiamos en las clases anteriores. ¿Se acuerdan? Los 5 principios, ¿verdad? Ahora bien, el Señor a través de su palabra y de su Espíritu está en una búsqueda en donde busca la adoración, no cualquier adoración, sino la adoración que le ofrece ¿quiénes? Según lo que decimos aquí, los verdaderos adoradores. Solo los verdaderos adoradores van a adorar a Dios como debe ser. Y solo esa clase de adoración es la que Dios busca. Por eso busca a los verdaderos adoradores. Veamos. Hemos considerado que adorar a Dios es postrarse ante Él, rendirle todo a Él, reconocer su gloriosa majestad, santidad y poder. Y todo esto es cierto. Solo que todo esto se puede convertir en algo mecánico, algo sin sentido. Porque ya sabemos que, nos postramos, hablamos palabras bonitas y todas estas cosas, en un momento dado puede convertirse en algo religioso, carnal, rutinario, que no tiene sentido y sobre todo que no tiene el toque especial del Espíritu Santo. Por eso, póngale cuidado, mucho cuidado. También es verdad reconocer su autoridad y dignidad, tal como lo define el término griego proskuneo, que traduce postrarse, rendirse y hacer reverencia. De manera que definitivamente estas cosas que estoy diciendo, que estamos viendo aquí, no son falsas, son verdaderas, pero hay que tener cuidado que no es solamente para aprenderlas y rutinariamente practicarlas. Todo esto tiene que ser en el sentido bíblico, bajo la unción, bajo el toque, bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Está claro eso?
Esto me ayuda a recordar lo que aprendimos aquí en la iglesia acerca de la oración de Pablo en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. ¿Delante de quién se postraba él? ¿Delante de quién doblaba rodillas? ¿Se acuerdan? Todo lo que significa doblar rodillas, ¿delante de quién? Delante de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de todos los que invocan su nombre, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Se acuerdan de esas enseñanzas? Bueno, es la idea de que estas verdades deben ser algo que sale de nuestro espíritu, no solo de nuestro conocimiento, sino de nuestro espíritu, en el espíritu y con verdad. No con fingimiento, no con religiosidad, sino con una vida que verdaderamente concuerda con lo que estamos hablando, diciendo y haciendo. Aquí tenemos algo más que quiero que quede claro entre ustedes. Este tipo de adoración siempre tiene un objeto de adoración. ¿Oyeron eso? Siempre tiene un objeto de adoración. Es decir, déjenmelo y le explico nuevamente. El postrarse, el decir palabras bonitas, todo lo que vimos anteriormente, todas esas actitudes tienen siempre un objeto para ser adorado. Por eso hay que tener mucho cuidado. El único que nos va a ayudar a no adorar a alguien que no debemos adorar es el Espíritu Santo, y conforme la palabra. Pero veamos aquí los ejemplos. Podemos hacer eso delante del Señor Jesucristo, quien merece que lo adoremos. Mateo 2:2 dice: ¿dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido, ¿qué? A adorarlo. Entonces, el Señor Jesucristo es objeto de adoración, realmente como la Escritura lo enseña y como es el ejemplo que estamos viendo aquí. También a Dios el Padre. Observen lo que el Señor Jesús dijo: vete, Satanás. ¿Se acuerdan cuando Satanás lo tentó en el desierto? Que le pidió al Señor Jesús que se postrara delante de él para adorarlo. Déjenme decirles que Satanás sabe perfectamente que los hombres sí se pueden postrar delante de él para adorarlo. Y por eso se acercó a Jesús para pedirle que lo adorara. Y sabiendo quién era Jesús, no lo hizo de balde, le ofreció todos los reinos de este mundo. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Dice: vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está. Y eso es lo que nosotros debemos tener con convicción. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que la palabra dice? Dice: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¿Observen eso? Eso es claro. Hay entre muchos objetos que que el hombre pudiera adorar, hay el único Dios, existe el único Dios verdadero y digno de adoración. Y el Señor Jesús le dice: apártate, Satanás, porque al Señor tu Dios, tu Señor, tu autoridad, adorarás, y a Él solo servirás. Entonces no hay otro Dios al cual adorar, sino al Dios Trino. ¿Está claro? Muy bien, por eso es que el único que nos va a ayudar a adorar con verdad, acertadamente, es el Espíritu de Dios. Yo he oído frases que una mamá le dice al hijo: tú eres mi adoración. Hombres enamorados le dicen a la mujer: tú eres mi adoración, te adoro. Y bueno, nadie le dice al dinero que lo adora, pero el corazón decide, y vemos que si el dinero ocupa el primer lugar en nuestras vidas, estamos adorando el dinero. Si yo soy tan fiel, pero tan fiel para cumplir los horarios y cumplir todo lo que tiene que ver con mi empleo, por el dinero y por no perderlo, entonces
no hay tiempo para Dios. ¿Quién está ocupando el primer lugar en mi vida? Entonces, el mismo trabajo, o el estudio, o la esposa, o el esposo, o los hijos, la profesión o cualquier cosa se convierte en un objeto de adoración, y a Dios no le agrada que adoremos nada que no sea Él. Es a Él única y exclusivamente. Veamos ahora en Apocalipsis lo que va a ocurrir durante la gran tribulación. Mire lo que dice aquí. Y adoraban al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Entonces, a ese extremo va a llegar la humanidad en Cristo. Después que la iglesia sea levantada, que venga la gran tribulación en todo su peso, eso va a ser la humanidad. Adorar al dragón, que es Satanás. Eso quiere decir que Satanás, para la gente y para las naciones sin Cristo, será objeto de adoración. Es objeto de adoración. Hay muchos que lo adoran. Hay templos y hay tantas cosas que hoy día existen para adorar a Satanás. Entonces, por favor, aprendamos con sinceridad, con honestidad, y tengamos cuidado cómo adorar a Dios, y que la adoración no se la demos a ningún objeto ni persona, y menos a espíritus. Veamos en el versículo 12 del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice: ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Eso va a acontecer, aunque ya está aconteciendo en gran parte, como hoy la gente adora a Dios, a Satanás. Y en 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y más adelante dice que también todos los que lo adoraron serán echados allí. Por eso, amados míos, tengamos conciencia, tengamos cuidado a quien adoramos. A Dios no le agrada, y no podemos servirle a dos señores, sino a uno solo. Por eso es necesario examinar nuestro pensamiento, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, lo que realmente hacemos y cómo lo hacemos, si honra y glorifica a Dios o es demostración de que vivimos más en la carne que en el espíritu. ¿Está claro, amados? Este estudio acerca de la oración es definitivo para la vida de nosotros en nuestra relación con el Señor. ¿No les parece a ustedes así? Así es. Sigamos. La adoración también puede ser, como lo define el término griego letraía, que se refiere al culto, servicio, ceremonia o liturgia en la que se canta y se le expresa a Dios bellas palabras de amor. Mucho cuidado con esto, demasiado cuidado con esto. Aun cuando no negamos que en el culto, en los servicios, en las ceremonias, en la liturgia, en donde cantamos y expresamos canciones tan bellas con palabras de amor para el Señor, así como pueden ser muy sinceras y muy ajustadas a esta realidad, también pueden ser producto de la religión, de la religiosidad y de la carne. Por eso debemos tener cuidado cuando estamos cantando, si lo estamos haciendo
bajo la unción o influencia y llenura y poder del Espíritu Santo. Porque pudiera ser que estamos cantando, como dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquí están, los veo allí reunidos, levantan las manos, cantan, cierran los ojos, lloran, se postran y hacen de toda ceremonia, pero no lo están haciendo para mí. Lo están haciendo en la carne, lo están haciendo en sus propias emociones, no lo están haciendo para mí. ¿Quién debe tener cuidado de eso? ¿Quién? Nosotros, cada uno de nosotros, por favor, lo vamos a tener en cuenta. En estas clases es donde yo siempre insisto, si todos los que dirigen la alabanza en todas las iglesias se involucraran en esta enseñanza, sus propias vidas cambiarían, ¿no les parece? Y la alabanza en la iglesia sería mucho mejor, porque sería con el sentido bíblico y correcto de la palabra. Enseñamos que se adora a Dios por lo que Él es y se le alaba por lo que Él hace. Pero la verdad es que siempre se debe adorar a Dios por todo. Debemos adorar a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace. Y aquí aparentemente hay una división donde se dice, adoramos a Dios por lo que Él es y lo alabamos por lo que Él hace. No, Dios merece la alabanza como la adoración porque Él es Dios, por lo que es y por lo que hace. Y a veces nosotros vemos y escuchamos en los tiempos de alabanza que los que dirigen la alabanza tienen una frase pegadita que dice así más o menos: bueno, vamos a alabar a Dios. Y comienzan todos los equipos a sonar y todo el mundo a bailar y a moverse y todo eso, alabanza. Después de un rato dice, bueno señores, ahora vamos a adorar. ¿No lo han oído? Sí. Y todo lo que sucede es que ahora hay canciones lentas, que a veces ni siquiera se adora con la letra de esas canciones. Así que, amados míos, la idea no es esa. La idea es que desde el primer momento que comenzamos la alabanza, estamos adorando. Y debemos adorar con música alegre o con música lenta. Ojalá toda la palabra fuera basada en la palabra de Dios, toda la letra. Pero quitemos esas ideas que no sé quién las inventó y vamos a ser más precisos en la enseñanza de la palabra. ¿No les parece? Y a veces lo que hacemos es manipular a la gente. Yo a veces observo cuántas veces hay directores de alabanza o cantantes o los que están frente al tiempo de alabanza, que uno los ve esforzándose, haciendo el mayor esfuerzo posible para emocionar a la gente, y a veces hasta le insultan a la gente: usted es que no está cantando, que usted por qué no canta, que vino a adorar a Dios. Eso de la adoración y la alabanza, eso fluye, y qué hermoso es ver cuando tanto el que dirige como la iglesia entiende lo que está haciendo, ¿cierto? Bueno, hoy por hoy también ustedes ven cómo hay iglesias, no voy a criticar eso, simplemente hago una observación, que tienen entre sus músicos profesionales a gente que no es cristiana, solo porque saben tocar, porque son músicos profesionales. Les pagan por hora para que vengan a tocar. ¿Ustedes se imaginan que para que la alabanza impresione a la gente y le guste a la gente, vamos a subir a la plataforma gente que no tiene conocimiento de Dios, que no tiene la unción del Espíritu? Y eso sucede dentro de las iglesias. ¿Cómo les parece eso? ¿O ustedes creen que yo estoy inventándoles eso? Algunos de ustedes lo saben, ¿no? Y lo han visto. Bueno, sepa lo que ocurre. Yo lo he visto. Personalmente lo he visto. Yo personalmente estuve en un evento en el que habían
dos señores, que yo pensaba que eran cristianos, pero no eran cristianos, y después de tocar las trompetas allá, cuando fuimos al tiempo de reposo, me los encontré fumando, y yo decía, wow, ¿esto qué significa? Y comencé a preguntar. Dice, es que no tenemos, para esta actividad no tenemos quien toque. Entonces hemos pagado a ellos 1 o 2 horas para que vengan. Bueno, pero todas esas cosas están ocurriendo en el pueblo de Dios, por la ignorancia de la palabra, por las verdades, por faltar. Mi pueblo es destruido porque le falta el conocimiento verdadero. Así que la combinación de proskuneo y latreía dan lugar a un tiempo en el que nos rendimos y adoramos a Dios, especialmente en el culto. No obstante, es algo que también los no convertidos a Cristo pueden hacerlo. Así que no podemos depender de la apariencia, ni de la belleza del programa y de la ceremonia. Es en espíritu y en verdad. Porque bien podemos cerrar los ojos, llorar, cantar, cambiar el rostro, postrarnos y hacer todas las ceremonias habidas y por haber, sin que realmente lo estemos haciendo en espíritu y en verdad. Podemos estar haciendo todo, podemos estar actuando en la carne y no por el espíritu. ¿A quién le corresponde cuidar cómo estamos adorando? A cada uno. Y esa es la intención de estas enseñanzas, las cuales ustedes y yo tenemos el privilegio de conocer, amados míos. Por tanto, adorar a Dios es más que todo eso. Observen que les he dicho que todo eso hace parte de la adoración. ¿Sí? ¿Se lo dije o no? Pero si se hace en la carne, en las emociones humanas y no en el espíritu, entonces no hay verdadera adoración. Por eso decimos, adorar a Dios es más que todo eso. Realmente adorar a Dios es un nuevo estilo de vida que abarca el todo de nuestra existencia. Póngale cuidado a esa última parte. La adoración es un nuevo estilo de vida porque abarca el todo de nuestra existencia. Anótenlo en el corazón también. Además de anotarlo en sus libretas, anótenlo en el corazón. Y quiero repetirlo. Adorar a Dios es un nuevo estilo de vida que abarca el todo de nuestra existencia. No solamente se limita a un culto, a un servicio en la iglesia, eso va también a la manera como yo vivo en mi privacidad, en mi vida íntima, en mi cuarto, en mi baño, en mi trabajo, en la calle, donde esté, yo soy un verdadero adorador. Pero si vengo al templo para adorar y en mi diario vivir vivo de diferentes maneras que no agradan a Dios, no soy un verdadero adorador. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios es un nuevo estilo de vida que abarca el todo de mi existencia. Las 24 horas tengo que estar examinando si lo que digo, si lo que pienso, si lo que hablo, si lo que hago y cómo lo hago, adora a Dios. Es una bendición, pero es también una gran responsabilidad. Y delante de los hombres podemos aparentar, pero delante de Dios no. Él es el que sabe toda la verdad, cómo estamos viviendo para Él. Y eso es lo que debe preocuparnos a nosotros y en ello ser diligentes para hacer siempre lo que le agrada a Dios. Hay un tercer término, por eso vale la pena traer a colación este otro término griego que habla también de la adoración, eusebia, que implica piedad y fe.
y se aplica exclusivamente a aquellos que viven una vida de piedad, fe y obediencia en total sometimiento a Dios. Ahora, decir que de los tres términos me quedo con este y no con los otros dos, no estamos haciendo lo correcto. Debemos quedarnos con los tres términos que nos ayudan a entender en un gran aspecto que es la adoración, cómo hacerla, más bien con la metodología. Pero recordando que no basta la metodología, sino la vida, cómo vivimos para Dios. Aquí habla de una vida de piedad, pero también una vida de fe, una vida en la que se vive con piedad, con fe, pero también con obediencia, en total sometimiento a la voluntad de Dios. Y eso hace parte de la adoración verdadera a Dios. ¿Tenían ideas ustedes de todo eso? Más o menos, ¿verdad? Pero ahora ya tienen el conocimiento, así que somos más responsables de eso. Pedro nos enseña cómo es ese nuevo estilo de vida santa que concuerda con la adoración que Dios desea de sus hijos. ¿Vale la pena leer qué dice Pedro? ¿Les gustaría? Bueno, veamos entonces en Primera de Pedro 1:14 al 22. Observen cómo comienza el texto. Miren cómo comienza el texto. Como hijos, ¿qué? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Les pregunto a ustedes hoy, ¿lo que hemos aprendido hoy es algo sustancioso, posiblemente nuevo, o estamos recordándolo? Pero de aquí en adelante ya no lo vamos a ignorar, porque observe lo que dice el texto. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora esta frase, obsérvenla. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo les pregunto, ¿qué abarca eso? ¿Ah? Díganmelo, ¿qué abarca? Todo. Eso es lo que dijimos hace unos momentos. Que la adoración es un nuevo estilo de vida que abarca el todo de nuestra existencia. Y ahí está. Si no hay santidad, no hay adoración. Por eso tomamos a Pedro para que nos hable de esto. Y luego dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pregunto, ¿cuál tiempo? El que hemos vivido y el que viviremos a partir de este momento, ¿cierto? En todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Está claro todo ese pasaje? Dígame, ¿está claro? ¿Sí? ¿Les habla? ¿Cómo debemos vivir?
solamente el día que estamos en el templo? Y recuerden, el campo de práctica donde siempre nos toca probar la verdad es donde, en nuestro hogar, en nuestra relación de pareja, con los hijos, en la intimidad, en todo sentido y en todos los aspectos, todos los días. ¿Ustedes creen que la adoración es algo pesado, muy fuerte, que no podemos hacer? ¿Qué opinan? ¿La adoración a Dios es algo realmente imposible de lograr? Después que decidamos vivir como verdaderos hijos de Dios, va a fluir. El problema es que queremos vivir en un tiempo con el pie dentro del reino y en otro tiempo con el otro pie fuera del reino, y eso es imposible. No se puede servir al Señor así. No se puede adorar a Dios así. Aprendamos eso, no lo olvidemos. Este pasaje lo pueden leer completo en sus casas. Vean toda la adoración que Dios busca. Ahora encontramos aquí, en relación con los cantos de alabanza, gratitud, testimonios, alegres o lentos, todos deben ser enfocados a la adoración a Dios, todos. Y veamos cómo es la experiencia del salmista en el Salmo 84, 1 y 2. Señor de los ejércitos, cuán grato es habitar en tu templo. ¿A cuánto les pesa venir a la iglesia? ¿Cuánto vienen con flojera? ¿O cuánto vienen por compromiso? Porque tienen que venir. De los que están aquí, o de sus hijos, o de sus esposos o esposas. Ya no, ¿verdad? Pero mire lo que dice el salmista aquí: cuán grato es habitar en tu templo. Mi alma anhela ardientemente estar, Señor, en tus atrios. A ti, Dios de la vida, elevan su canto mi corazón y todo mi ser. Observen esa última frase. A ti, ¿qué cosa? A ti, Dios de la vida, elevan su canto mi corazón y todo mi ser. Es palabra de Dios. Están siendo bendecidos, orientados, capacitados, guiados a toda la verdad. Veamos aquí: adorar al único Dios eterno, santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, creador nuestro y del universo, absoluto, es llevar una vida que le agrade en todo, como lo dicen estas dos porciones bíblicas. Veamos una vez más: adorar al Dios único, eterno, santo, omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todas partes, creador nuestro y del universo. Él es absoluto. Adorarlo a Él es llevar una vida que le agrade en todo, como lo dicen estas porciones bíblicas. Colosenses 1, 3 al 8, veamos. Observen lo que dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Me detengo un momento aquí para enfatizar lo siguiente.
en la iglesia de los Colosenses sucedía algo que llegó como noticia a oídos de Pablo. Y lo que estaba sucediendo era que los hermanos colosenses tenían mucha fe en el Señor Jesucristo. Y además se amaban con el amor de Dios unos a otros. Y tenían una razón por la cual lo hacían. Había una razón poderosa por la cual tenían fe en el Señor Jesús y se amaban unos con otros. ¿Sabe cuál es la razón? Mire lo que dice ahí el texto. A causa de la esperanza que en los cielos está reservada. A causa de la esperanza que en los cielos está reservada. Lamentablemente hoy día nosotros hacemos ligeras alusiones de vez en cuando acerca de lo que nos espera en el cielo, lo que está reservado para nosotros. Pero no vivimos en función de ello. Si viviéramos en función de ello, todos los días pensando, yo vivo porque tengo una esperanza gloriosa, que un día el Señor va a venir, me va a llevar con Él. Si viviéramos en función de eso, tendríamos una mejor calidad de vida, ¿cierto? Y esa mejor calidad de vida sería demostrada por la fe en el Señor Jesucristo y por el amor unos a otros, que es parte de una vida que adora a Dios. Dice, ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio. Esos hermanos tenían conocimiento de estas cosas gracias al Evangelio. Pero esos hermanos no tenían toda la información que ustedes y yo tenemos en el día de hoy. Nosotros tenemos mucha más información y mucha mayor facilidad para que podamos depender de lo que el Evangelio dice, que es la palabra de verdad y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Mire, la palabra creciendo en ellos desde el primer día, la palabra creciendo en ellos y produciendo fruto. ¿Y qué más dice la Escritura? Esto lo aprendieron por medio de Epafra, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Esta clase de vida no es humana, esta clase de vida es espiritual, es para humanos, pero llenos del Espíritu, para hijos de Dios, para hombres y mujeres llenos de su presencia. Veamos a continuación el mismo, lo que Pablo hace ahora. Observen, versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses. Por lo cual también nosotros, es decir, por haber oído todas esas noticias, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, por vosotros, y de pedir, ¿qué cosa? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O esto quiere decir inteligencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta, amados, cómo es la clase de vida que está señalada en la palabra para nosotros? Y vamos a hacernos una pregunta, no me la respondan a mí, pero vamos a hacerla. ¿Es la clase de vida que tú estás llevando las 24 horas? Agradándole en todo, cualquiera que sean las circunstancias, favorables o adversas. ¿Cómo? Con gozo. ¿Qué cosa? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y otra vez vuelve aquí la esperanza que tenemos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Merece Dios que vivamos para Él como es digno? ¿Agradándole cómo?
en todo, lo que pensamos, lo que hablamos y todo. Y todo eso es adoración, ¿sí o no? Eso es la práctica de la adoración. Así es como se adora a Dios, en espíritu, pero también en verdad. Seguimos. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es amarlo, obedecerlo, creerle y rendirle la vida en sacrificio vivo, en verdadera adoración, porque procedemos de Él, por Él y para Él. Yo quiero repetir eso. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? ¿Qué es? Es amarlo, es obedecerlo, es creerle y es rendir la vida en sacrificio vivo, en verdadera adoración. ¿Por qué? Porque procedemos de Él, por Él y para Él. Veamos lo que dicen estas escrituras. Romanos 11, 33 al 36 dicen: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir por los siglos? Siempre, pero quiere decir ahora y todos los días, y en todo momento. Que para Él es todo. Nosotros, como aprendimos cuando hablábamos del amor de Dios, fuimos creados, protegidos en el vientre de nuestras madres, fuimos salvados, hechos hijos de Dios por el amor de Dios y para amarnos, con el propósito de que lo amemos a Él. Lo que yo quisiera decirles, que a veces no tengo ni las palabras adecuadas para decirlo, pero lo digo con mis propias palabras. Hermanos, ustedes, si son verdaderamente hijos de Dios, y yo, no somos dueños de nosotros. No somos dueños de nosotros. No nos pertenecemos a nosotros. No somos señores de nosotros. Hay un solo dueño. Hay un solo Señor. Hay uno solo que merece que vivamos solo para Él. Y el solo vivir para Él, en este sentido, es una adoración en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser. La Escritura es viva, ¿verdad? Veamos ahora en el 12, 1 al 3. Así que, y observen esa frase, así que, viene de lo anterior. Y podríamos decir que viene de todos los 11 capítulos anteriores, incluyendo el 12 ahora. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuántos quisieran conocer cuáles son las misericordias de Dios para su vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren conocerlas? Lean Romanos capítulo 1 hasta el 11. Ahí va a descubrir cuáles son las misericordias de Dios para nuestra vida. Y Pablo apela a esas misericordias diciendo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo les hago una pregunta. ¿Es cierto o no es cierto que conocemos esas escrituras? Dígame, ¿es cierto o no es cierto que las conocemos? ¿Las conocemos o no las conocemos? Ahora otra pregunta. ¿Es cierto que las estamos practicando? ¿No es cierto que se nos olvida? ¿No es cierto que la tenemos en poco? ¿No es cierto que no hacen parte de nuestras vidas? ¿Cómo pretendemos pedir que Dios nos bendiga y que Dios haga esto y que haga esto otro cuando no estamos caminando por el camino que Él nos ha trazado? La palabra de Dios es la instrucción de la vida del cristiano, especialmente en lo que toca con la doctrina en las cartas apostólicas. Observemos bien, observen bien con cuidado, observen. El énfasis no está en los lugares y tampoco está en la adoración. ¿Dónde está el énfasis? En los que adoran, en los adoradores, que deben ser ¿qué? Entonces, de todo lo que hemos aprendido ahora en cuanto a lo que Dios busca, verdaderos adoradores, ¿cuál es el énfasis? ¿La adoración? ¿Ese es el énfasis? ¿La adoración? ¿El énfasis está ¿dónde? En la búsqueda de verdaderos adoradores. No lo olviden, el énfasis de Dios al buscar adoradores verdaderos está en los verdaderos adoradores, no está en la adoración. La adoración es el producto final de los verdaderos adoradores. ¿Les quedó claro eso también? La adoración es el producto final que deben dar los verdaderos adoradores. Por eso, lo que busca el Padre, que sean verdaderos adoradores, para que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a quedarnos aquí por hoy. ¿Cómo les ha ido? ¿Les ha hablado Dios al corazón? ¿Sabe lo que estoy experimentando ahora mismo? Que esta es la manera de que Dios fije sus ojos sobre nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. A mí me parece que el Señor esta noche, en este momento, en esta oportunidad, ha fijado directamente sus ojos en nosotros para hablarnos como nos ha hablado. Por eso para mí no es simplemente una enseñanza, ni una cátedra, ni un estudio. Para mí es oír la voz de Dios. Estos temas del nuevo nacimiento, del amor de Dios y el de la adoración. Dijimos en cuanto al nuevo nacimiento y el amor todo lo que Dios nos ha dado. Y decimos acerca de la adoración todo lo que Dios quiere de nosotros. ¿Están dispuestos a seguir? Ahora, ¿están dispuestos a vivir? Muy bien. Que Dios les bendiga.